Hola a todos, vamos a comenzar hoy con una serie de vídeos vinculados a la teoría del color. Van a ser teórico-prácticos, es decir, que a medida que se dan las explicaciones vamos a ir haciendo cosas. Esto que yo iré haciendo aquí lo pueden hacer luego en sus casas, obviamente. Los materiales son sencillos, escolares, digamos, algunos pinceles de estos de pelo, témpera, de colores y bueno, agua y demás elementos, una hoja de papel, si tienen un tablerito y si no en la mesa directamente. Vamos a empezar por lo más sencillo, que es hacer el círculo cromático. El círculo cromático empezamos obviamente trazando un círculo, yo lo voy a hacer aquí con un compás, pero si no tienen un compás en casa lo pueden hacer con cualquier elemento redondo. No hace falta que sea geométricamente perfecto, como les decía pueden usar la tapa de una olla o lo que quieran, una fuente, ¿no? Y vamos a empezar colocando lo que se llaman los colores primarios, ¿eh? Esto la mayoría lo sabrá, pero por las dudas lo recordamos. El primario, los tres primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Les llamamos primarios porque no se pueden obtener por mezcla, solamente comprando los pigmentos que bueno, antiguamente se encontraban en la naturaleza y se pueden fabricar hoy día químicamente, digamos, ¿no? Una acotación al margen es que, no sé si lo han pensado alguna vez, los colores están en la luz, no están en los objetos. Los objetos lo que hacen es reflejar la luz y de esa luz blanca que viene del sol o de una lámpara, reflejan algunas vibraciones y esas vibraciones que reflejan son los colores, los que llamamos colores, ¿eh? Eso abarca un espectro pequeño de la luz en realidad. Hay muchas ondas de luz que no logramos ver, que nuestro ojo no puede captar. Dicho esto, vamos a los ejemplos conocidos más o menos por todos, ¿eh? Para ordenar el círculo cromático vamos a pintar primero el rojo. Este es el pincel del rojo. Tengo tres pinceles para no lavarlos tanto y poder mezclar, pero bueno, si tienen uno solo. El rojo que usamos como rojo del círculo conviene que sea el llamado magenta, que es un rojo, como pueden ver, que tira un poquito al morado. Esto es porque el morado o violeta es uno de los colores, digamos, más difíciles de lograr con los tonos convencionales, porque el rojo que llamamos rojo señal o rojo de cadmio, tiene algo de amarillo, entonces se nos suele amarronar bastante. En cambio el magenta es un rojo, digamos, que no tiene nada de amarillo. Entonces colocamos el magenta o rojo arriba, a una distancia, digamos, equidistante con respecto al círculo, vamos a pintar el amarillo a la izquierda. Este orden se puede variar obviamente, pero a los efectos de recordar luego el círculo sirve. Y a la derecha, más o menos equidistante también, vamos a pintar el azul. También hay muchas clases de azul. Este que usamos es el azul ultramar, que es el azul, digamos, que tiene menos amarillo en su mezcla también. O sea que, como pueden ver, el amarillo es uno de los colores primarios que más, como es el más débil de algún modo, llamamos que modifica o enturbia a los otros. Bueno, estos tres que hemos hecho son los primarios. Vamos ahora a pintar los secundarios. Los secundarios son los que se forman a partir de los primarios. En teoría es una mezcla equidistante, es decir, en partes iguales de uno y otro. Vamos a poner amarillo, pero en la práctica el rojo es mucho más potente. Entonces vamos a agregar apenas un poquito de rojo a este amarillo y vamos a obtener el naranja, que vamos a pintar aquí en el medio.
Muy bien. Luego, la mayoría de esto lo sabe, pero bueno, viene bien recordarlo. Cogemos un poco más de amarillo aquí. Y le vamos a agregar una pizquita de azul. Y obtenemos el segundo primario, que es el verde. Que está, fíjense, en la zona opuesta del círculo al rojo. Y el naranja en la zona opuesta al violeta. Y ahora vamos a combinar el magenta con un poquito de azul y vamos a obtener el violeta, que va a estar aquí, equidistante de ambos. Bueno, aquí tenemos entonces el círculo de los 6 tonos básicos, que serían los primarios y los secundarios. Esto lo podríamos continuar formando los llamados terciarios. Me va a faltar amarillo, pero bueno. Al naranja le agregamos un poquito más de magenta o rojo y vamos a hacer el rojo anaranjado, que es un tono es como un naranja un poquito más subido, que algunos colores por el uso cotidiano suelen tener nombres propios. Por ejemplo, este sería el llamado vermellón, que es el rojo vermellón, es un rojo anaranjado. Otros, porque no se usan tanto quizá, o por tradición, no los tienen, no tienen nombre propio, pobrecitos. Habría que inventarles algún nombre. Bueno, y el amarillo anaranjado, que estaría ubicado entre el naranja y el amarillo. Vale. Vamos a completar el otro lado. Al morado le agregamos, o violeta, le agregamos más magenta y obtendríamos el rojo avioletado o violeta rojizo. Y al revés, si agregamos azul, tendríamos aquí el violeta. Como pueden ver, voy tocando y agregando muy de a poquito, porque es como la sal en la comida, ¿no? Es fácil agregar, pero difícil de quitar. Entonces, si me paso con el color que estoy usando, luego se complica la mezcla. Estos pequeños consejos vienen bien para después a la hora de hacerlo más complicado el asunto, cómo ir obteniendo las mezclas. Fíjense, bueno, el agua se va enturbiando, entonces cada tanto, cada tiempo de uso, la vamos cambiando también, ¿no? La idea es mantener los colores lo más puros que se pueda en su estado original, digamos, todo tendiente a controlar la mezcla. Estos ejercicios, además de conocer teóricamente el funcionamiento de los colores, es bueno para aprender a controlarlos, porque en la práctica hay muchos pormenores respecto al color que conviene ir sabiendo. Una de las cosas que les dije, por ejemplo, es que los colores claros tienen menos poder de tinte que un color oscuro. Entonces una pequeña cantidad de rojo, por ejemplo, tiñe una gran cantidad de amarillo. O una pequeña cantidad de azul tiñe mucha cantidad de amarillo. Entonces eso conviene saberlo. Bueno, aquí estamos tratando de lograr el amarillo verdoso. Algo así sería. Lo importante de la colorimetría, ¿no es cierto?, es hacer un cálculo. Esto vendría a ser como una escalera, donde cada color es un peldaño. Entonces, en la medida en que los saltos de un color al otro son equilibrados o equidistantes, se puede decir que la escala se va logrando.
esto, digamos, no importa la cantidad de tonos que yo ponga, siempre y cuando la escala sea regular. Es decir, que cada escalón más o menos mantenga la misma distancia entre sí. Sería muy incómodo una escalera cuyos peldaños fueran desiguales, ¿no es cierto? Sería muy difícil de subir. En cambio, esto permite hacer un recorrido visual de un tono al otro que, digamos, hace a la idea esta de aprender a controlar el color y manejarlo, ¿no? Si yo logro una buena escala con mis mezclas, podría decirse que controlo bastante el uso del color y los matices sobre todo. La diferencia entre color y matiz vendría a ser que un color definido, que tiene nombre propio, que es muy diferente al anterior, que es muy contrastado, determina un color. Los matices son las pequeñas variaciones de cada color, ¿no? Como si fueran de su propia familia, digamos. Este azul, que es un poco verdoso, digamos, también tiene nombre propio y se llama, o lo llaman azul de Prusia. O sea, azul ultramar, azul de Prusia, bueno, el violeta. Este podría, no sé, aquí en España se le llama morado, no sé exactamente si a este o a este, pero es una variación de nombres del tono. Bueno. A ver si no se chorrea, vamos a ver aquí entonces el círculo cromático. Lo voy a dar vuelta. El rojo normalmente se coloca arriba, ¿no?, para ordenarlo un poco. Entonces, si tomamos un rotulador, lo voy a usar de color neutro, un marroncito. Vamos a ver que del azul al rojo y del rojo al amarillo y del amarillo al azul podríamos determinar un triángulo, ¿no? Y otro triángulo va a ir del verde al violeta, del verde al naranja y del naranja al violeta. Esto, aunque parezca, no es una estrella de David propiamente, pero sí nos sirve para ver que ambos grupos de colores, tanto primarios como secundarios, formarían una especie de triángulo virtual. Y vamos a señalar otra cosa, que son los complementarios. Se llaman complementarios a los colores que están en la oposición de los dos triángulos. Los marco con una flechita porque en realidad se interfieren unos con otros. Siempre que hablamos de complementarios hablamos de un primario y un secundario que es su opuesto. Es decir, el verde tiene en sí mismo, contiene al amarillo y al azul. O sea que el verde es el opuesto al rojo y a la vez su complemento. Digamos, si yo tuviera una linterna roja y una linterna verde, me daría luz blanca, porque se sumarían las luminosidades de cada uno. En cambio, si los mezclo, pigmentos, ahora vamos a hacer la prueba, nos da aquí lo que llamamos el color neutro. Los neutros, también llamados marrones, si ustedes se fijan, el agua, al haber yo lavado los tres primarios, queda marrón. El marrón es el color propiamente, digamos, que domina un poco la naturaleza, porque es muy difícil que en la naturaleza estén los primarios puros. En general, la luz blanca se rebota de forma muy diversa en los objetos y siempre están de algún modo matizados o neutralizados. Eso digamos, ya en los ejercicios siguientes los vamos a estudiar más en detalle. Vamos a preparar acá un marroncito, combinando rojo y verde a su lado. Salió bastante le falta amarillo a esta mezcla. Como saben, el amarillo es el más debilucho, como les dije, y siempre hay que reforzarlo un poquito. Bueno, ahí tenemos el marrón que se da naturalmente. Los marrones, los neutros o marrones, como les decía, son los colores que en realidad dominan todo lo que vemos, porque en general todo está un poquito matizado. Los colores de la periferia del círculo serían los puros, y todo lo que va metiéndose en el círculo, hacia adentro, serían los colores neutros. Hay una enorme, infinita gama de colores neutros que, según se acercan
a alguno de los primarios o secundarios o terciarios se van, digamos, matizando, ¿no? Podríamos decir que hay un marrón azulado, que hay un marrón rojizo, un marrón amarillento, un marrón verdoso, ¿no? Y toda esta, después en el siguiente vídeo vamos a desarrollar un poco esta idea y vamos a hacer escalas que vayan uniendo los complementarios, ¿no? Vamos a hacer escalas del azul al naranja, por ejemplo, y vamos a ver todos los marrones o neutros que se puedan formar, o no todos, pero unos cuantos, que se puedan formar entre un color y otro. Lo mismo haremos con del verde al rojo y del violeta al amarillo en principio. Y luego lo completaremos esto con gamas que vayan, o escalas que vayan de alguno de estos neutros al blanco. Cuando agregamos blanco podemos decir que estamos agrisando el color, le estamos quitando saturación, es decir, pureza, ya sea un color puro de la periferia del círculo o un neutro. Y vamos a ver que todos esos grises cromáticos son en realidad la gama de tonos que domina cualquier pintura en general, ¿no? La que predomina en las pinturas. Y que es bueno aprender a manejarlas. Las usemos o no luego, pero es bueno conocerlas. Bueno, hasta aquí el primer estudio y continuaremos en el próximo. Gracias.